Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, depende de cuándo lo estén viendo. Bienvenidos a esta segunda semana de esta serie de videos de análisis y proyecciones semanales de los pares que añadimos a la watchlist la semana pasada. En esta ocasión, pues será un video mucho más corto porque el video de la vez pasada analizamos prácticamente todos esos pares desde cero. Recuerden que en el primer video de la semana analizamos lo que es el AUD USD, GBP USD y Libra Yen. El día de hoy vamos a añadir también lo que es el DXY y el euro, las proyecciones semanales. Y pues bueno, vamos a empezar. Realmente quiero empezar analizando lo que es el DXY, cuál es la perspectiva que tenemos con respecto al dólar. Esto realmente no lo habíamos comentado como tal en un video específico, ya hace un tiempecito, entonces vamos a verlo. Ahorita en este gráfico, es un gráfico en temporalidad anual, fíjense cómo tenemos una temporalidad de 12 meses. Y es bien interesante ver cómo en 12 meses tenemos que en el año 2022 tuvimos un año bastante alcista y que terminó con una corrección pues prácticamente del 50%. Si ustedes miden lo que fue esa vela, fíjense cómo de todo el impulso incluso bajó por debajo del 50% de todo el movimiento en ese año. Posteriormente, en el año 2023 hubo un año pues bastante cortito en cuanto a movimiento, un año pues muy consolidado. Y en lo que va de este año, fíjense cómo realmente eh, parece que tuvo ya un primer impulso alcista y está corrigiendo. Realmente en este panorama, pues a muy largo plazo, muy largo plazo, pareciera estar en una estructura bajista debido a la formación de máximos cada vez más bajos y este rechazo que tiene aquí importante pareciera que pudiera mandar el euro a una pues tendencia bajista muy a largo plazo. Nuevamente estamos en temporalidad anual, puede ser 4, 5, 6, 10 años y acá abajo tenemos este imbalance. Entonces pudiera haber movimiento bajista. Además en temporalidad anual, esta última vela alcista pues también forma lo que es un order block. Entonces si se dan cuenta, ese rechazo aquí pues está fundamentado por estar en una zona premium, order block y más coincidencias. Vámonos a una temporalidad ya un poquito más común, una temporalidad mensual. Fíjense cómo el DXY tenemos un imbalance acá en el año 2002, el cual ha sido rebalanceado por completo. Arribita tenemos uno un poquito más alto, pero realmente pues sí fue rebalanceado este último. Y ahí tuvo un retroceso o un rechazo bastante fuerte. Y fíjense cómo el precio en temporalidad mensual tuvo una caída bastante fuerte de prácticamente 4 meses seguidos, en los cuales llegó a una zona importante, que era un imbalance en una zona de descuento o zona de equilibrio, si ustedes toman todo el rango de esta subida. Este de aquí. Está en una zona de descuento, un imbalance, entonces como objetivo a la baja teníamos liquidez por debajo de todos estos mínimos, incluso este swing low. El precio entra a este imbalance, rechaza una vez, rechaza dos veces y comienza la consolidación que fue todo el año pasado. Esa consolidación pues estuvo un poquito lenta, sin direcciones como tal importantes. Posteriormente rompe la consolidación en una zona hacia abajo, donde lo que hace es tomar la liquidez de estos meses, estos mínimos iguales, y posteriormente de la toma de liquidez hace un rechazo importante y se impulsa al alza para venir a este imbalance en temporalidad mensual. Una vez que llega la temporalidad mensual, vuelve a regresar a la consolidación y ahorita estamos todavía dentro de ese rango de acumulación. Realmente en esta temporalidad mensual tenemos algo importante, que en noviembre del año pasado tiene este impulso bajista, nos deja un imbalance, el precio regresa, como decía, a la consolidación y rebalancea a la mitad, en este caso el consequent encroachment de lo que es el fair value gap, tenemos el 50% y ahorita está teniendo lo que va de este año, pues un movimiento interesante. Estamos en temporalidad mensual, en este caso lo que es marzo, enero fue alcista, febrero fue un poquito consolidado, hizo una expansión alcista, terminó por corregir y lo que va de marzo parece ser bajista. En este caso, si la tendencia fuera bajista, lo que vendría a atacar pues serían estos mínimos de acá, lo cual haría que el euro, el AUD-USD, el GBP-USD pues estuvieran en una tendencia alcista, lo cual pues es bastante
probable debido a que de toda esta caída, si yo tomo el dealing range como tal, pues esperaría que el precio viniera a una zona de descuento para volver a tomar un impulso en el largo plazo. Y considerando que también tenemos zonas de imbalances y liquidez más abajo, pues también es importante considerar eso. Obviamente esto, como lo comento, pues es a largo plazo. Este último mínimo que tenemos aquí, pues es también una zona de liquidez, mínimos relativamente iguales. Entonces esto es para largo plazo, ¿vale? Vámonos a una temporalidad semanal. Aquí empezamos a ver ya cosas más interesantes, más a mediano plazo, donde veíamos cómo esta toma de liquidez nos generó un rally muy alargado de aproximadamente 15 semanas alcistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas alcistas, donde el único objetivo como tal era venir al imbalance en mensual y a partir de ahí consolidó 4 semanas, 4 o 5 semanas para venir posteriormente pues a otro segundo dip. En este caso el dip vino a rebalancear un imbalance en zona de descuento, vela de rechazo, sube con la intención de rebalancear el imbalance en semanal y mensual que teníamos en esa zona de ahí, junto con este order block de aquí. ¿Sí? Este order block de aquí es muy válido, está en una zona premium, está en una zona que coincide o confluye con un imbalance y ese es pues el rechazo que tuvimos. En este caso ya van varias semanas bajistas, 1, 2, 3, 4. Las primeras 2 semanas después del rechazo estuvieron un poquito lentas y la semana pasada hubo noticias importantes para Estados Unidos, lo cual nos generó un movimiento bajista bastante fuerte. Ese movimiento bajista se detuvo en un order block aquí en semanal. Fíjense cómo tengo este swing low y rechazo aquí esta semana. Yo esperaría para los dólares, y ahorita lo vamos a confirmar con el euro y el australiano, que el dólar tuviera primero una pequeña retroceso alcista. Vamos a ver en temporalidad más baja si tenemos algo que rebalancear por ahí, seguramente lo hay. Y posteriormente venir a atacar este imbalance más abajo. Este imbalance sería mi primer objetivo como tal bajista para el dólar, lo cual sería un objetivo alcista para el euro. Y este order block de aquí, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque es una zona de rechazo, está muy bien ubicado y realmente pues tenemos la posibilidad de que pueda sostener al precio de manera pues muy fuerte y generar un rechazo importante. Esto es en una temporalidad semanal, nuevamente, recordamos. Y el precio, en caso de que pues fuera un rechazo en esta zona, mandaría al dólar pues mucho más alto. Quizá podamos ver eh, que el precio pueda superar este máximo, pero ya estamos especulando de más. De primer momento, esperaríamos pues una expansión bajista todavía. Temporalidad daily, aquí es donde ya realmente nos interesa a nosotros traders empezar a tener pues mucha certeza y mucha información de para dónde va el precio. De el rechazo que tuvo acá abajo, fíjense cómo nos deja mínimos relativamente iguales. Por eso es que a mí me interesaría ver que el dólar bajara pues un poco más. Y después de toda esta expansión alcista, que lo que hizo fue tomar liquidez por encima de estos máximos iguales, tomar liquidez por encima de estos y venir al imbalance como tal que teníamos en mensual, semanal y también en diario. Fíjense cómo tenemos este último pues order block si tomamos todas las velas alcistas o si tomamos la última vela, que en este caso la primera vela alcista, sería un mitigation block. El mitigation block en su mecha, fíjense cómo el precio toca e inmediatamente rechaza. En ese rechazo genera un rompimiento de estructura bajista, lo cual eventualmente lo confirmamos con un market shift y el objetivo pues era este volume imbalance que tenemos por aquí. Era muy claro que tenía semanas por ahí buscándolo. En lo personal veía estos mínimos iguales, veía el rechazo allá arriba y en esta perspectiva diaria tenemos lo que es un modelo de venta, algo que se llama Market Maker Sell Model. Tenemos una consolidación, diferentes niveles de expansión, un primer nivel, un segundo nivel, algo que se llama un reversal, la venta de bajo riesgo en este caso. Faltaría que ahí hiciera un primer nivel de distribución, que pudiera ser el primer nivel, un segundo nivel de distribución que estaría atacando pues los mínimos acá abajo. Entonces,
mantenemos esa misma perspectiva que sería bajista. Aquí tenemos el order block en semanal y tenemos también ahí mismo pues un imbalance en diario y toda esta liquidez por debajo de estos mínimos pues es algo pendiente. Sin embargo, en daily, como lo comentábamos, primero me gustaría ver en lo personal pues un impulso alcista o una corrección alcista para eventualmente pues continuar su camino a la baja. Realmente este imbalance que tenemos aquí ya fue rebalanceado. Vamos a quitarlo para no tener tanta dibujo en el gráfico y que nos quede más claro. El volume imbalance lo voy a mantener porque es una zona importante. ¿Sí? También el imbalance, pero realmente es mucho más importante este volume imbalance. Y fíjense la vela del viernes cómo cerró, fue una vela de rechazo. Entonces pudiéramos ver un rechazo alcista, como bien lo mencionaba, y acá tenemos otro volume imbalance. ¿Sí? En este volume imbalance pudiéramos tenerlo como un primer objetivo alcista para esa corrección del precio. Esa corrección del precio, si yo tomo un dealing range, sería este máximo a este mínimo. Está exactamente en el 50%, lo cual pues parece muy viable ver la corrección del precio para eventualmente continuar su bajada. Pero en el más corto plazo esperaría una corrección alcista. Si bien el dólar también pudiera continuar bajando desde aquí, es lo que puede hacer, pero en lo personal estaría esperando eso. Eh, Zonas importantes también en el precio, pues tenemos varios imbalances, los podemos marcar, pero el más relevante pues es el volume imbalance. El otro que tenemos está aquí, que es en lo personal no me es tan relevante porque tenemos imbalances más arriba en una zona pues más premium. Entonces yo llamaría a estos de acá arriba de alta probabilidad y este de baja probabilidad. ¿Por qué? Porque está en zona premium. Algo más relevante, realmente no. Pudiéramos trazar como objetivo este mínimo de acá, una zona de liquidez en daily, y ese pudiera ser un objetivo hacia abajo. Obviamente el segundo sería el order block, pero primero sería este. Vámonos a 4 horas, a ver si encontramos algo, un punto más importante. Fíjense cómo la semana pasada fue una semana completamente bajista. Desde que abrió, tuvo una pequeña corrección hacia el martes, hacia arriba, y después una expansión bajista. Lo mismo pasó hace 2 semanas. Tuvimos primero una corrección alcista, después una expansión bajista. Entonces, usualmente ya sabemos que si queremos ver una semana alcista, primero debería, o con más altas probabilidades, podría haber un movimiento alcista de manipulación entre lunes y martes y eventualmente pues una expansión bajista. En 4 horas tuvimos días importantes de noticias, que lo fue el martes, el jueves y el viernes. El martes, fíjense cómo nos deja este imbalance de aquí. ¿Sí? Ese sí vamos a marcarlo. Este que teníamos en 4 horas, pues ya realmente ya fue rebalanceado, ya no me interesa tenerlo. Pero vamos a marcar los nuevos que tuvimos la semana pasada, que en este caso de arriba hacia abajo, vamos a marcarlos todos, únicamente para tenerlos ahí pues a la vista y en caso de que lleguen y generen formaciones interesantes, pues tener claro que es una zona importante. Aquí abajo tengo otro. Y aquí abajo tengo uno que realmente ese pues fue utilizado como un IOFED en el día viernes de la semana pasada para continuar su expansión bajista. Y fíjense cómo el objetivo pues era rebalancear el volume imbalance. Prácticamente fue una semana pues muy clara de operar en el sentido de que el objetivo bajista estaba muy claro. Sin embargo, la semana pasada y hace 2 semanas estuvo en un rango que complicó la operativa, que el rango pues es todo esto de aquí. Parecía que iba a la baja, de repente parecía que iba hacia arriba nuevamente, toma liquidez arriba, toma liquidez abajo, entonces fue complicado. Pero esta semana que teníamos pues claro el objetivo, al menos hacia abajo, fue una semana pues que fue directo al objetivo. Ok, en 4 horas tenemos eso. Nos falta aplicar la plantilla a este.
En 4 horas tenemos todos esos niveles, rango operativo, swing high, swing low, en este caso a la mecha de acá abajo, y tenemos en una zona alta el volume imbalance en daily y imbalances en 4 horas. Entonces yo esperaría que fuera un lunes, martes, incluso miércoles alcista para llegar a esta zona premium de acá y pues jueves y viernes. Desconozco si hay noticias, no he revisado el calendario económico, seguramente las hay, entonces pudiéramos aprovecharnos de eso. Y realmente no me interesa ya analizar en una hora porque son movimientos más cortos, donde quizá pudiéramos adentrarnos en ver lo que hizo la semana pasada, pero eso lo podemos dejar para otro video donde analicemos los movimientos intradiarios. De momento para proyecciones semanales, eso es lo que espero para el DXY. Corrección alcista para eventualmente bajar. Entonces, sumando al euro, el euro también si yo lo veo en una temporalidad mensual, vemos cómo está en una zona pues de completo rango. Es muy difícil. Sin embargo, veíamos como el DXY en temporalidades más altas pudiera venir a atacar una zona bajista, lo que haría que el euro suba. Entonces, si esto sube, podríamos ir a atacar estos máximos en mensual. Serían los primeros objetivos que tuviera en un mercado alcista para el euro dólar. Listo. También, si nos damos cuenta como el DXY rechazó en una zona premium, el euro dólar rechazó en una zona de descuento. De este swing low a este swing high tenemos un imbalance aquí en mensual, el cual ya rechazó y pudiera atacar en este caso, como decíamos, estos máximos de acá. Imbalances tenemos hasta acá arriba, pero en mensual sabemos que es de más largo plazo. Tenemos un imbalance también pendiente en una zona más abajo, pero no es relevante para mí porque tenemos este swing low que parece que está sosteniendo el precio en un mercado alcista. Vámonos a semanal. Vámonos un poquito más rápido. Tenemos esta toma de liquidez que tenemos acá abajo. El mercado tuvo un rally alcista que lo que hizo fue rebalancear el imbalance que tenemos acá en zona premium, al igual que hizo el DXY. Tuvo un rechazo importante, semanas bajistas, toma liquidez por debajo de este mínimo de acá lo está manteniendo y este order block de aquí fue el que retuvo o detuvo el precio. Ese precio o esta vela de aquí, fíjense como es una vela completa de rechazo y de ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 velas alcistas, ¿vale? Entonces pudiéramos pensar que el objetivo de ir a atacar el máximo sería el máximo de acá arriba, pero hay que ver cuando llegue en este caso a este order block. ¿Sí? Es el mismo order block que marcamos en el DXY, pero en este caso ahora en el euro dólar. Vamos a ver si el precio lo mantiene, si lo rechaza, si se lo vuela o qué es lo que hace. En semanal también tenemos un pequeño imbalance en esta zona de aquí, donde está el order block, por eso es importante esa zona de ahí. Sin embargo, en esa subida pudiéramos aprovechar pues unas compras desde el precio actual a ese imbalance son aproximadamente 60 pips. Sin embargo, esperamos que el precio tenga una corrección bajista para eventualmente subir. Y tenemos que la semana antepasada cerró aquí, abrió aquí, o en caso de que estuviéramos buscando, mejor dicho, un imbalance en semanal, tendríamos esta zona de aquí. Entonces, quizá podríamos ver una corrección bajista a esa zona de ahí y eventualmente atacar este máximo, estos máximos de acá. El máximo de la semana pasada y también pues el order block que tenemos acá. Vámonos a una temporalidad en daily y vemos la misma situación que en el DXY. Las semanas pasadas tuvimos unos movimientos bajistas bastante consolidados, todo lo que fue enero y febrero fueron desastrosos. Día alcista, bajista, bajista, parecía pues hay un ping pong. Sin embargo, el último mínimo que teníamos acá fue una toma de liquidez bastante clara, como el precio rechazó, baja e inmediatamente sube, rompe estructura y vuelve a subir. Lo mismo que teníamos en el DXY tenemos en el euro dólar. En este caso es un modelo de compra, un market maker buy model. El precio
lo rechaza este order block de aquí, rompe estructura, baja en ese movimiento bajista, tenemos un swing low, que ese sería nuestro nuevo rango operativo. Ese rango sería de aquí a acá. ¿Por qué? Porque esta vela pareciera estar formándonos un swing high. Habría que ver cómo cierra la vela en este caso de lunes para saber si es un swing buy válido y ver que el precio tenga una corrección bajista. Pudiéramos aprovechar este order block de aquí. En daily, vamos a ponerle su plantilla. Y es una zona pues interesante. Tenemos imbalances este de aquí, pero como está en una zona premium, realmente no nos interesa, no sería tan válido. Todo el movimiento que generó la semana pasada fue alcista con la intención de llevarse toda la liquidez que había en esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí que la gente retail o los traders retail usan como línea de tendencia. Fíjense como en cuanto toca, rechaza, toca, rechaza, toca, rechaza, pero eventualmente hay un movimiento que saca todos ellos y toma esa liquidez. Entonces ya tomó liquidez, faltan estos dos máximos de aquí iguales, que coincide con el imbalance, que coincide con el order block, entonces es un objetivo muy bueno. Sin embargo, hay que ver una zona de entrada pues más válida. Vámonos a 4 horas y lo mismo, fíjense cómo la semana en cuanto abrió, consolidó un poco, el mínimo de la semana lo hizo en martes y a partir de ahí comenzaron las noticias. Noticia, noticia y noticia. Fíjense cómo es muy claro de ver cómo podemos a puro ojo identificar semanas donde las noticias juegan un papel importante. Hay semanas más lentas como estas. Sin embargo, esto de aquí seguramente fue una noticia, esta de aquí también y esta de acá también. Esta vela de aquí fue la vela que generó la NFP, en este caso de marzo. Fíjense cómo tenemos un máximo y teníamos un imbalance acá abajo. ¿Qué hizo la noticia? Pues realmente primero aventó un mechazo bajista para entrar a este imbalance y posteriormente aventó el movimiento alcista para alcanzar a llegar a lo que es imbalance y tomar liquidez pues, que habíamos marcado. Ahorita esperamos que el precio pueda tener una corrección bajista. Esas correcciones, en este caso para el euro, están en una zona bastante clara. Tenemos en primera instancia este imbalance de aquí, una temporalidad de 4 horas, que coincide claramente con este order block de 4 horas. Ese order block de 4 horas parece ser como pues hecho a mano, por así decirlo, donde podemos tomarlo pues muy limpio, buscar el 50% de ese order block y será una operación bastante interesante a tomar, quizá por aquí, un stop loss allá abajito y el objetivo pues sería hasta acá arriba, hasta donde veíamos lo que es el imbalance y todo eso en semanal, una relación riesgo-beneficio 1 a 5 básicamente, pero hay que ver cómo es que el precio pues se va comportando. ¿Por qué? Porque acá abajo también tenemos otro imbalance. ¿Sí? Es un imbalance que está ya un poquito más lejos para que pueda ser tomado esta semana, pero pues quizá también es opción que podamos ver al euro o al dólar en este caso tener toda una semana bajista nuevamente y hasta la siguiente semana y cuarta semana pues podamos ver movimientos alcistas. Habrá que irlo siguiendo. Lo mismo, no nos vamos a meter en temporadas más chicas porque no vale la pena estar analizando ya más corto. Para eso son los videos entre semana. Pero fíjense cómo tenemos este imbalance de aquí con este order block que pues parece ser una zona muy interesante de compra. Entonces vamos a esperarnos a ver qué es lo que hace el precio. Pero parece que la corrección es muy inminente. Pudiéramos ver aquí un lunes poquito alcista, manipulación, expansión bajista y ver el resto de la semana alcista. Vámonos rápidamente a lo que es el AUD-USD. Hace una semana que hicimos el primer video, esta vela de aquí no existía, lo único que teníamos era esta vela negra. Mencionábamos que el precio pudiera venir igual a tener una corrección bajista para eventualmente subir y atacar estos máximos que tenemos marcados. En temporalidades más bajas lo vamos a ver, que son muy claros, y teníamos este imbalance en semanal, el cual ya fue rebalanceado, entonces pues también esa proyección que hicimos en el australiano, una proyección muy buena de más de 200 pips, que en lo personal tomé solamente una parte por no poder o no tener la suficiente paciencia. Sin embargo, podemos ver
que la proyección sigue siendo alcista a mediano plazo, recalco, porque tenemos este imbalance de acá. Y si se dan cuenta, como vimos en el último video, teníamos este order block de acá que mantuvo el precio, rompimiento de estructura, tenemos un dealing range válido y una zona aquí de order block en semanal que rechazó el precio. Entonces, a muy largo plazo tenemos objetivos alcistas. ¿Sí? Si quieren ver ese análisis un poquito más completo, los invito a ver el video pasado para que vean ahí la proyección mensual y semanal. Temporalidad diaria. En diaria, en la temporalidad diaria vamos a ver dónde fue la semana pasada. Déjenme ver en el calendario. El calendario tenemos que fue la semana del 3 al 9. En este caso voy a marcar con una línea donde fue el día 3 de marzo, que fue más o menos aquí. Y en el video pasado, si gustan ir a verlo, veíamos que el precio tenía una zona aquí abajo de mínimos iguales. Ahorita en 4 horas se va a ver mucho mejor, pero quiero verlo en 4 horas también, en daily. Estos mínimos iguales, el precio decíamos puede venir a tomar liquidez y subir, o pudiera venir a tomar incluso liquidez bajo este mínimo y tenemos un imbalance muy clarito acá y eventualmente pues tener un impulso alcista. ¿Sí? Y permítanme. Sí, de 3. Entonces, ahora, en 4 horas, vemos cómo aquí teníamos dibujada la posible entrada para el AUD USD. Veíamos que en 4 horas teníamos este impulso alcista, este imbalance de acá y estos mínimos iguales que eran los que me refería en la temporalidad daily, que el precio pudiera abrir primero, tomar y eventualmente subir. Y considerando pues el último order block, en este caso una entrada muy precisa que no se dio, y podemos eliminar. Sin embargo, la proyección que teníamos es tomar liquidez por debajo de esto y eventualmente subir. Y aquí tuvimos una entrada de libro, porque realmente fue una toma de liquidez, vela de rechazo o rompimiento de estructura. Había un imbalance aquí. Ese imbalance, pues realmente fue el que nos dio la entrada como tal y fue la entrada que yo tomé. Aquí está. Es imbalance en 4 horas, rompe estructura, regresa al imbalance, zona de descuento. Y ahí entré y mi objetivo pues era este máximo de acá. En cuanto llegó al objetivo, pues yo me salí. Sin embargo, teníamos objetivos de este máximo y estos máximos de acá. Siendo estos máximos los más importantes. ¿Por qué? Porque eran más. ¿Sí? Y están pues en una zona alta. Vamos a marcarlos como daily. Esos objetivos alcistas se dieron en toda la semana. Yo entré por aquí, me salí por aquí, desaproveché prácticamente la mitad del movimiento. Sin embargo, pues fueron buenos trades. Ya posterior en la semana no me dio ninguna oportunidad porque realmente el precio no tuvo retroceso, se fue directo al objetivo. Rebalanceada por completo acá el imbalance que tenemos en daily, que es el verde. Vamos a verlo. Es este de aquí y ahorita está cerrando o cerró el viernes como los dólares con una vela de rechazo. Pudiéramos ver un retroceso bajista, al igual que en el euro, al igual que en el DXY, que viniera en este caso a una zona de descuento. Esta zona de aquí parece interesante. En 4 horas sería la misma zona. Seguramente hay un imbalance ahí en esa zona. Vamos a verlo. Efectivamente, tenemos este swing low de aquí, que pudiera venir por debajo de ese swing low o mantenerse en este imbalance. En lo personal me gusta la zona de acá abajo porque tenemos también esta zona de aquí. Esta zona de aquí, si yo tomo todo el movimiento bajista, va a ser el order block. Ese order block lo tenemos en 4 horas. ¿Por qué un order block? Porque realmente el order block es una serie de velas consecutivas bajistas que toman un nivel de liquidez. Entonces sería todas estas velas bajistas. Si se dan cuenta solamente hay una alcista, pero realmente la mayoría son bajistas. Entonces ahí comienza lo que es el order block. Sin embargo, si yo tomo únicamente la vela más alta, eso sería lo que es un breaker block, ¿vale? Entonces yo esperaría un retroceso, por lo menos hasta este breaker block, y buscar aquí una zona de entrada.
Entonces, para la primera mitad de semana esperaría correcciones bajistas en el euro y el australiano y ahí buscar zonas de compra. Imbalances importantes, este para mí sería el más importante. Este para mí sería el segundo más importante porque una vez que está el precio ahí, ya tomo liquidez por debajo de este mínimo y entra a lo que es el imbalance en daily. Sin embargo, el nivel de abajo tiene más niveles de confluencia, ¿sí? Tiene más arreglos allá abajo. Sin embargo, si entra aquí y empezamos a ver pues, movimientos o formaciones alcistas, pudiéramos entrar con un objetivo aquí al alza. ¿Vale? Entonces, eso es lo que esperamos para el australiano. En una hora tenemos el mismo swing low. Fíjense cómo el imbalance es más claro aquí el del día miércoles. Entonces, pudiéramos esperar que sí venga más abajo. Vámonos a ver la libra. La libra fue una semana bastante interesante. Fíjense cómo la semana pasada estábamos en un rango que era todo esto de aquí, y la semana pasada sale de ese rango. Fue a buscar un nivel alcista, pero fue un movimiento bastante rápido. En lo personal no encontré nunca una oportunidad clara. Aquí se estaba enfocado en otros pares, pero veíamos como la semana pasada decíamos, bueno, si ataca máximos, tiene estos de aquí, si ataca mínimos, tiene estos de acá, porque realmente no había como tal pues una formación clara. Sin embargo, si yo soy un poquito estricto, pudiera ver que estas velas de aquí, estas dos velas bajistas, fueron un order block que mantuvieron el precio en este swing high, baja el order block y de ahí lo manda al alza, ¿sí? Y ese movimiento alcista pues fue completamente al objetivo. No tuvo retroceso, no hizo nada. En 4 horas, fíjense cómo la semana en cuanto abrió, tuvimos una estructura alcista muy clarita, pero realmente a mí en lo personal estaba indeciso si entrar o no porque estaba en una zona alta. Yo esperaba una corrección bajista primero para poder entrar y el precio, si se dan cuenta, se fue en automático hacia arriba. Este imbalance ya no es válido. Este nivel de liquidez ya no me sirve, este nivel ya tampoco, y el único que sí voy a dejar es este, para tener como referencia que pues ya se voló máximos. En 4 horas tenemos lo mismo que en el euro y el australiano, imbalances que dejó la semana pasada, que pudieran servirnos como una zona pues de reacción nuevamente al alza. Voy a ponerle su respectiva plantilla. Y como tal imbalance sería ese el más relevante porque está en una zona pues de equilibrio, sigue estando en premium, porque el rango completo sería aprovechar todo esto. Entonces, sin embargo, venir hasta acá abajo pues también pudiera ser opción, pero para mí sería una opción menos probable. En una temporalidad de una hora, aquí está la estructura alcista que les decía. Fíjense cómo el domingo consolida, sube. El rango como tal que pudiéramos haber aprovechado fue de este swing low, swing high, zona de descuento, compra. ¿Sí? Y cada compra pues era con la intención de tomar cada uno de los máximos que vi acá. Pero como decía, estaba en una zona alta que no me daba a mí mucha certeza para buscar compras. Y yo esperaba pues un retroceso a este order block de acá, el cual nunca llegó. Y el siguiente rango que se pudo haber tomado, swing low, swing high, zona de descuento, imbalances y lo que sea, compra. Posteriormente nos da otra oportunidad aquí en lo corto, este swing low, swing high, máximos iguales, regresa a un imbalance en temporales más chicas, máximos iguales que dejó, otra compra. Posteriormente otro rango que nos dejó, este mínimo, este máximo, zona de order block, zona de imbalance, regresa y se va al alza. Y esa fue la última oportunidad que nos dio porque ya los siguientes movimientos fueron completamente alcistas. Pudiéramos haber tomado aquí un movimiento, probablemente, pero ya fue día de noticias, ese día preferimos no operar. Y por último, hace una expansión alcista, con el objetivo de tomar el máximo, en este caso que teníamos hasta allá atrás. Y ahorita fíjense cómo el precio cierra también con rechazo a la baja en temporalidad daily. Y actualmente en una hora tenemos este imbalance de aquí. Entonces pudiéramos pensar que por aquí en temporales bajas rompió un swing low, hizo un rompimiento de estructura, regresa en este caso al imbalance y pudiéramos ver
la misma corrección bajista que estamos esperando para los demás. En este caso, el primer objetivo bajista, en lo personal estaría esperando que venga a esa zona. 4H, Sell Side Liquidity, aquí está. Esa liquidez allá abajo y que venga a este imbalance para buscar una compra atacando este máximo. Y por último, ya para cerrar el video, vamos a ver lo que es la libra. Esta también me dio una muy buena oportunidad que la tomé. Me sacó en break even posteriormente, pero está en una zona muy interesante. La semana pasada veíamos que estaba aquí la libra yen. Yo esperaba un movimiento todavía más alcista porque en temporalidad muy alta estamos esperando que el precio llegue a este máximo. Sin embargo, está en una zona importante donde también es peligroso comprar porque estamos en una zona pues muy alta. Sin embargo, en el corto plazo vemos que la estructura es completamente alcista, que acaba de tomar liquidez y esperábamos que el precio bajara a una zona pues, de descuento o por lo menos de equilibrio. Y en esta semana pasada lo que hizo fue eso. Había mencionado que estaba como posible zona de rechazo este order block de aquí. El precio viene y en esta mecha de aquí fue donde yo compré. Yo esperaba un movimiento alcista hasta acá, el cual no dio lo suficiente tiempo esta semana para mantenerlo. Sin embargo, en daily, fíjense cómo, ahorita vamos a verlo en 4 horas, teníamos el order block, que era este de aquí en daily, donde el precio en cuanto abrió la semana lo mandó alcista y vino a tomar liquidez por debajo de sus mínimos y no alcanzó a entrar en este caso al imbalance en daily. ¿Sí? Aquí lo tenemos, acá se está marcado. Esta vela de rechazo, estas dos velas están dentro de esa vela, entonces está un poquito complicado. Pero en 4 horas, vean cuál es la perspectiva que teníamos la semana pasada. La semana pasada abrió aquí y yo había dicho en el video pasado que este mínimo de aquí era una zona importante a considerar como toma de liquidez porque teníamos este imbalance de acá abajo junto con ese order block. Esa era mi zona de reacción. El precio en cuanto abre la semana sube, toma liquidez por encima de estos dos máximos y comienza una expansión bajista. Este imbalance pues, pudo haber sido objetivo, este también pudo haber sido objetivo en este caso que ya tomó. Toma liquidez, en cuando toma liquidez baja un poquito más a lo que es el order block, imbalance, y este fue el día que yo compré. Tuve una compra por ahí de casi ciento y tantos pips, que eventualmente me sacó en break even, porque la protegí y listo. Ahorita como reentrada, pues pudiéramos seguir tomando la misma compra porque está en la misma zona y el stop loss sería prácticamente el mismo, ¿sale? Y la proyección sería este allá arriba. Sin embargo, yo tengo información nueva. ¿Cuál es la información nueva? Pues que tengo este imbalance de aquí que nos dejó el día jueves y el precio pues vino a rebalancearlo y está rebotando, está rechazando en esa zona. Además tengo el última vela bajista, que es un order block, en este caso en 4 horas, ¿vale? Y el precio, fíjense cómo está rechazando nuevamente ahí el order block. Entonces, si yo tomara esa compra, pudiera poner un stop aquí al mínimo, con sus proyecciones alcistas a este objetivo 1, objetivo 2, 3 y 4. Como último objetivo, pues sería mucho más arriba, pero al menos para esta semana pudiéramos quizá especular una semana alcista. Y en una hora vamos a ver dónde estuvo la entrada. Mínimo, toma liquidez, baja un poquito más y a partir de ahí empieza a subir. Ahora la reentrada estaba en este order block. Este order block, fíjense cómo tenemos aquí otro rechazo y pareciera que el precio puede ir al alza. Entonces, si pudiéramos tomar esa compra sería en el precio actual. Stop loss aquí al mínimo, son 50, 60 pips de stop. Un primer take profit aquí, que sería prácticamente un 1 a 1.5. Y con el objetivo hasta acá arriba sería un 1 a 5 aproximadamente, que en lo personal se ve bastante interesante. Sin embargo, podríamos esperar cómo se desarrolla la semana, esperar que rompa máximos de aquí, que regrese a la zona y buscar otra compra. ¿Vale? Entonces, pues esa es la proyección para esta semana en esos 3 pares. Ya saben que por ahí del día miércoles hacemos un video
analizando lo que es Libra CAD para ver qué fue lo que hizo, dólar CAD y CAD Yen. ¿Sí? Tenemos ahí proyecciones también importantes, pero esas son las proyecciones para estos tres pares, cuatro, incluyendo ya el euro. Y pues nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que la pueden escribir ahí en los comentarios o mandarme mensajito ahí al grupo que tenemos. Y pues nada, esperemos que tengan una buena semana de trading. Nos estamos saludando en la semana. ¿Sale? Saluditos. Bye.